Hey, ¿qué onda? Buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Ari te cuenta. Mi nombre es Ari y estoy muy feliz por tenerte en este capítulo. Esta noche vamos a hablar de muchísimas historias muy buenas, pero quiero recordarles que este es el mes en el que todo el mundo debe estar escuchando historias de terror. Bueno, en general a mí siempre me ha gustado escuchar historias, pero pues creo que en este mes como que un poquito más, como que me pongo en el mood de querer escuchar y contar historias de terror. Y pues obviamente yo hice mi tarea y tengo muy buenas historias para ustedes, pero pues quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, las dejo aquí en el video, y aparte pues tengo Spotify, así que también me pueden escuchar ahí. Y bueno, vamos a empezar con la primera historia. Esta historia me la contó Juan. Juan es un chico de aquí a Tijuana y él me cuenta que tuvo una experiencia un tanto fuerte cuando rentó su primer departamento aquí. Juan es un chico que viene del centro del país, él viene de México y pues vino a probar suerte aquí a Tijuana. Y me cuenta que él llegó con su familia, llegó con su cuñado y la esposa de su cuñado. Me cuenta que su cuñada era un tanto, pues, él le llama rara, pero realmente a ella pues siempre le ha gustado como ese tipo de cosas de miedo y así, ¿no? Juan me cuenta que todo empezó bien, que encontraron una casa muy barata, pero lo que sí se les hizo raro fue que pues saben que las rentas aquí en Tijuana son un poco elevadas y esa casa tenía un muy buen precio. Y aparte pues estaba pues razonable, ¿no? Realmente estaba muy cómoda para lo que costaba. Y Juan me cuenta que en una noche su cuñada le comentó que había un hombre en el baño. Él pensó que se refería a su hermano, que tal vez estaba bromeando, pero no, su cuñada se lo dijo como muy seria, ¿no? Entonces Juan pues decidió no darle importancia y pues simplemente se fue a dormir, ¿no? Fue donde de repente cuando Juan empezó a despertarse todas las noches a las 3 de la mañana, o sea, pero así, de que ni siquiera quería ir al baño, ni siquiera tenía sed, nada, simplemente se despertaba y ya. Escuchaba pasos en el pasillo y pues a ese momento él pensaba que probablemente podría ser su cuñada o su hermano que pues salían al baño o algo así, pero era muy común, o era muy raro que realmente pues todo sucediera a esa misma hora, ¿no? Como si todos se despertaran a la misma hora. Y bueno, es ahí cuando llegamos a el hecho como más fuerte que le pasó a Juan, que lo experimentó él mismo. Y me cuenta que él pues generalmente se iba a trabajar en las mañanas, como todos aquí, obviamente. Él se iba y se levantaba casi a las 3 de la mañana igual, se bañaba, se arreglaba, se hacía su cafecito para irse temprano al trabajo, y pues realmente cuando salía de su casa todavía era de madrugada, ¿no? O sea, todo estaba oscuro. Entonces Juan me cuenta que en una de esas noches en las que él se estaba poniendo las botas del trabajo, pues obviamente él estaba como que todavía medio dormido y así, ¿no? Él tenía las dos botas en el suelo, estaba sentado en la cama. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo tenemos el mismo miedo. O sea, el miedo de que algo te salga debajo de la cama, o pues no sé, ¿no? O sea, de repente, no sé, cuando acabamos de ver una película de terror o algo, el miedo que más tenemos es justo debajo de la cama, ¿no? Entonces, lo que le pasó a Juan fue el miedo que todo el mundo tenemos. Él estaba en su cuarto, no estaba la luz apagada, aclarando eso, o sea, estaba la luz prendida. Él estaba en su cuarto con la luz prendida, poniéndose los zapatos al trabajo, y justo cuando le faltaba ponerse la segunda bota, él sintió como que algo le jaló la bota para abajo de la cama, y él no sabe si de lo dormido, pero él asegura que fue una mano. Entonces en ese momento Juan se sacó muchísimo de onda y pues la verdad se le dio mucho miedo, ¿no? Entonces lo que él hizo fue levantarse y con mucho miedo volteó a ver para la parte de abajo y se dio cuenta que abajo de la cama no había nada. Entonces pues Juan se quedó como que asustado, pero pues pensó que probablemente se lo había imaginado, que a lo mejor estaba cansado o algo así, ¿no? Entonces se fue a trabajar, o sea, todo no bien, pero pues decidió ignorar ese hecho paranormal, ¿no? Y bueno, cuando regresó del trabajo, encontró a su esposa sentada en la calle, o sea, estaba como que esperándolo, ¿no? Entonces Juan le dijo que qué había pasado,
ella le dijo que pues no le quería decir nada porque no lo quería preocupar, pero que ella en la tarde, pues como tenía planeado ir al mandado, se sentó igual en la cama a ponerse los zapatos, pero ella tenía la bolsa del mandado ya lista, o sea, ya nada más le faltaba ponerse los zapatos, ¿no? Y ella experimentó el mismo suceso. A diferencia de Juan, ella sintió que le jalaron la bolsa del mandado para abajo de la cama. Ella se asustó muchísimo porque ella jura haber visto la misma mano que vio Juan. En la descripción es como una mano un tanto gris y pues ella se asustó. Desde ahí dice que pues ella ni siquiera se quiso asomar para ver qué es lo que era abajo y se salió, pero sí estuvo muy al pendiente de que pues no salió nadie más que ella de la casa, ¿no? Es así como Juan le habla a su hermano y le dice que pues vayan a revisar la casa, ¿no? Y van a revisar la casa y pues no encuentran nada. Revisan debajo de la cama y tampoco encuentran nada. Es ahí cuando Juan dice que pues ese tipo de cosas de que se levantaba a las 3 de la mañana, que escuchaban pasos, ya los empezaba a asustar porque como ya habían tenido un suceso paranormal, ya sabían que no eran ellos, pues, o sea, porque se sentaron a hablar, empezaron a pues platicar de lo que le había sucedido a cada uno de ellos y se dieron cuenta que todos vivieron como ese mismo tipo de experiencia. De hecho, el hermano de Juan cuenta que una madrugada él sí se levantó al baño, pero pudo ver que al final del pasillo se miraba como la sala, ¿no? Porque la casa era de un piso. Entonces el hermano de Juan asegura que cuando él se levantó al baño prendió la luz del pasillo, pero cuando se iluminó la parte final del pasillo se dio cuenta como si alguien pasara por ahí. Y obviamente en ese momento él se dio cuenta que pues no era nadie, porque pues pasó a ver a su hermano y pues se dio cuenta que estaban dormidos, ¿no? Pero pues igual, o sea, no como que no le tomaban mucha importancia, era como que a 50 y 50 a ver si pues es algo, ¿no? Pero ninguno de ellos quería como dejar la casa porque realmente sí fue una ganga, realmente. Y pues nada, o sea, le siguieron pasando ese tipo de sucesos, pero Juan me cuenta que pues él realmente sí estaba como muy empeñado en no salirse de la casa hasta que su esposa le pidió que por favor buscaran otra casa porque realmente pues las cosas sí se estaban poniendo muy complicadas y ya era como que mucho actividad paranormal, o sea, de que se levantaban a las 3 de la mañana todos, escuchaban pasos y obviamente los de la cama pues ya no les pasaba porque evitaban como sentarse y pues de hecho me cuenta que en algún momento todos del susto ya querían dormir juntos en la sala, entonces pues decidieron dejar ese departamento y pues al momento de hoy ya no saben qué pasa en ese departamento, nunca lo quisieron averiguar porque no quisieron como indagar más a eso, pero sí fue algo muy fuerte. Él me cuenta que pues fue una muy mala experiencia, su primer departamento y pues le pasó eso. Actualmente pues se mudaron, pero me cuenta que han visto muchas publicaciones del mismo departamento ofertándose a una oferta muy barata y pues obviamente no les voy a poner el departamento porque pues no quiero que ninguno de ustedes experimente un suceso así, pero déjenme saber qué piensan, si a alguno de ustedes le ha pasado un suceso similar. Y bueno, esta siguiente historia también es un poco impactante ya que pues trata sobre este tipo de entidades que pues suelen hablar como las personas que conoces. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada similar, pero bueno, no sé qué es lo que ustedes piensen de la siguiente historia, me gustaría escucharlo. Esta historia le sucedió a Jorge. Jorge es un chico de aproximadamente 20 años. Él es muy joven, pero él a su corta edad ya tuvo esta experiencia paranormal. Me cuenta que esto sucedió cuando él tenía aproximadamente 15 años y todo sucedió en la casa de sus padres. Él me cuenta que su papá es guardia de una fábrica y su mamá es recamarera en un hotel. Entonces por esos empleos tienen como horarios rotativos en las que pues muy pocas veces suelen estar en la casa, ¿no? Inclusive hay noches en las que Jorge se la pasa solo en su casa y pues él ya está acostumbrado, realmente nunca había tenido miedo sobre pues estar solo en su casa, ¿no? Justamente es una de esas noches en las que él decide dejar la ventana abierta porque pues hacía calor y una recomendación que siempre le dieron sus padres es que por favor siempre cerrara las ventanas porque pues ellos se sentían más seguros, ¿no? Y es así como él hace caso omiso a lo que le dijo sus papás, dejó las ventanas abiertas y pues procedió a irse a dormir a su cama.
Él me cuenta que eso de las 2 de la mañana empezó a escuchar como si llegara el carro de sus papás y pues todo bien, ¿no? O sea, realmente él como que lo escuchó medio dormido y pues no se levantó ni nada, simplemente pues como que le llamó la atención, ¿no? Se dieron aproximadamente las 2:30 cuando él empezó a escuchar como que se abría la puerta de la casa. Él pensó que probablemente era su mamá, entonces pues no hizo ruido, simplemente esperó a que se subieran las escaleras como todas las noches lo hace su mamá, y efectivamente escuchó los pasos de alguien subiendo las escaleras. Es así cuando él le habla y dice: mamá, ya llegaste, y él escucha que pues su mamá le contesta que sí, que ya llegó. Él pues todo tranquilo, ¿no? O sea, hasta el momento estaba súper bien, no se había alterado ni nada, de hecho estaba medio dormido cuando de repente pues volvió a escuchar que le pues pasaban por el pasillo, ¿no? Es así como él le dice a su mamá: ¿ya llegaste, ma? Le dice de nuevo. Y le dice: sí, hijo, ya llegué, te traje de cenar, ¿puedes bajar? Y él dice: ay, no tengo hambre, pues ya cené. Y pues ya, ¿no? O sea, realmente él me cuenta que su madre pues no es tan insistente cuando él está dormido, ¿no? Que prefiere dejarlo descansar. Pero justamente esa noche él pues como que su mamá insistió más y le tocó la puerta 3 veces. Es así cuando él pues se saca de onda, porque eso es algo que regularmente su madre no hace, ¿no? Y bueno, él empieza a decirle que realmente no tiene hambre, pero todo eso se lo dice pues atrás de la puerta, ¿no? O sea, realmente él nunca abre el cuarto, su mamá nunca abre el cuarto para hablar con él, que también es algo muy raro, pero hasta ese momento él no le había visto nada malo. Él me cuenta que después de como 10 minutos se le ocurre pues meterse al internet, ¿no? Él realmente dice que como que los golpes de su madre pues no lo dejaron como seguir durmiendo, ¿no? De hecho pues agarró el teléfono como para tratar de volver a agarrar sueño, y se da cuenta que le llegó un mensaje de su mamá. Es como pues me cuenta que su mamá le mandó un reel de Facebook. Entonces pues a él le llamó mucho la atención, ya que generalmente su madre hace eso cuando está en el trabajo y pues está como que en sus ratos libres ve algo gracioso y se lo manda a sus hijos, ¿no? Pero nunca lo hace en la noche cuando está en casa. Entonces él se le ocurre decirle: ¿por qué no te has dormido, no? Y la mamá le contesta: porque todavía no me puedo dormir en el trabajo. Es así cuando él pues se asusta y se saca de onda y le dice: ya no estés bromeando. Y la madre le contesta, le manda una foto de ella en el trabajo, pues y pues en la foto pues aparece la ropa que ella trae puesta. Aún así él piensa que a lo mejor probablemente puede ser una broma y que pues efectivamente la madre sí está en casa. Y de repente en ese momento vuelven a escuchar que tocan la puerta. Él se asusta porque pues ya no, pues ya se había sacado de onda de lo que le había contestado a la mamá, ¿no? Y de repente él pues lo único que se le ocurre decir es: mamá, ¿eres tú? Y él empieza a escuchar unas carcajadas muy como pues de susto, ¿no? O sea, eran unas carcajadas muy pesadas. Él me cuenta que en ese momento sintió un escalofrío que le recorría todo el cuerpo, porque pues se dio cuenta que su madre no era lo que estaba ahí. Él en ese momento pues para acabar con la duda decidió llamarle a su mamá, y pues si sonaba el teléfono era porque pues estaba allá afuera, ¿no? Su sorpresa es que su madre le contesta, y el ruido en el exterior de la llamada se escuchaba como efectivamente como un lugar donde pues hay personas trabajando todavía. Y no escuchó el teléfono atrás de la puerta. Entonces él se sacó muchísimo de onda, no supo cómo reaccionar, y me cuenta que en ese punto se dio cuenta que lo que estaba fuera de la casa no era su madre. Después de escuchar las primeras carcajadas, él ya no volvió a contestar. Él me cuenta que escuchó unos pasos marcharse, pero a diferencia de los primeros pasos que había escuchado, esos pasos eran más pesados. Es así cuando él pues se da cuenta que eso que estaba ahí no era su mamá. Él pues realmente no supo qué hacer. Me dice que pues lo primero que hizo fue levantarse a ponerle pues seguro a su puerta. Después de eso no quiso preocupar a su mamá, pero le habló a un vecino que pues es un vecino de confianza, ¿no? Pues le contestó todo lo que había pasado.
y el vecino se va para pues revisar la casa, ¿no? Junto con su hijo, que también es amigo de él. Y se dan cuenta que pues no hay nada. Es así cuando él pues baja de forma segura, porque se da cuenta que ya no hay nadie en la casa, y deciden revisar pues las cámaras de seguridad, porque afortunadamente tienen cámaras de seguridad. Él me dice que pues él tenía más o menos las horas, pero en esas horas solamente se ve como si una sombra pues pasara. Realmente no es ni siquiera como una sombra, es como si, no sé, como si mucho humo caminara por ahí, ¿no? Él se asusta muchísimo y realmente después de esto pues sí le contó a sus papás lo que había pasado, y sus papás le comentan que pues es muy importante que no deje las ventanas abiertas porque puede dejar entrar cosas. Desde ahí él es una persona que siempre se asegura de dejar la puerta pues cerrada, las ventanas cerradas, y pues aún así con todo esto él me dice que muy de vez en cuando todavía le da miedo pues toparse con algo así y pues volver a escuchar esas carcajadas, ¿no? Realmente me cuenta que después de eso echaron agua bendita, y pues de esto ya tiene tiempo, ¿no? De esto ya tiene pues 5 años y ya no volvió a tener ninguna experiencia. Pero él nos recomienda que nunca hay que hacerle caso a alguien que te dice, que te llama por tu nombre en la noche. Pues realmente no quiere saber, no quiere ni imaginarse qué es lo que hubiera pasado si él hubiera abierto la puerta, si él hubiera salido, hubiera bajado a cenar, como lo que sea que estaba afuera le habló. Vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia me la cuenta un taxista. Él es taxista en la Ciudad de México y me cuenta que esta historia pues desafortunadamente le sucedió a él y a una vecina. Bueno, todo comenzó a finales de octubre, cuando desafortunadamente su vecina perdió a su hijo. Él me cuenta que su vecina pues no tenía auto, entonces pues le pidió de favor que a los 3 días de que pues el niño había partido, la llevara al panteón. Era pues casi 2 de noviembre cuando de repente pues él le dijo que estaba bien, que pues sí la podía llevar. Incluso me cuenta que pues todos estos servicios que le hacía pues eran gratis, ya que pues era como una forma de apoyarla, ¿no? En la situación que estaba pasando. Él me cuenta que esa noche ellos estaban pues en el panteón, y realmente cada vez que él la llevaba pues la esperaba en el taxi, ¿no? Y me cuenta que específicamente ese día ya se estaba haciendo como pues de noche, ya estaba oscureciendo, cuando él le dijo a la señora que pues sí, ya se podían ir porque él pues quería salir a hacer más trabajos, ¿no? Ella le dijo que por favor le diera unos segundos, y pues él realmente era como muy empático en estas pues sí circunstancias, porque pues sabía por lo que ella estaba pasando, y pues siempre le daba privacidad, ¿no? Les comento que él siempre pues se apartaba, se iba al taxi, pero en esa ocasión pues él pudo estacionar el taxi a unos, no sé, quizás 5 metros, y bueno, él la estaba esperando. Y me cuenta que pues realmente era muy triste pues verla, ¿no? Porque pues ella lloraba y escuchaba como todas las palabras que le decía a su hijo. El niño tenía 8 años cuando esto sucedió. Y me cuenta que esa noche fue una de las noches más pues terroríficas que ha pasado, porque me cuenta que eran aproximadamente las 9 de la noche. Él le avisó a la señora que pues ya era tarde, y pues ella le pidió que se esperaran un ratito, ¿no? Dieron las 9:30 y pues él ya estaba por bajarse para decirle a la señora que pues ya era hora de irse, cuando de repente ve que se le acerca un señor muy muy bien vestido, estaba con traje negro, y él se acercó a la señora. Él podía escuchar realmente lo que estaba pasando porque pues no estaban muy lejos, y él escuchó como él le preguntó, pues tratando de consolarla, que era lo que pues, que si podía hacer algo por ella, ¿no? A lo que ella le contestó que él era muy joven, que tenía muchas cosas por delante y que pues estaba lleno de vida, ¿no? Haciéndole referencia a su hijo. Y esta persona, este hombre misterioso, le dice que sí, que él entiende por lo que está pasando, y realmente me cuenta que él tenía en ese momento pues tenía una mirada como muy, como que transmitía que él entendía, ¿no? En ese momento ella pues se asustó, él se asustó más bien,
En ese momento él se asustó porque pues no lo conocía, pero como no vio como malas intenciones no se bajó, pero estaba muy atento a cualquier cosa, ¿no? Porque pues estaba, pues aparte de que era su vecina, pues él como que la cuidaba en esa parte. Él me cuenta que de ratito dejó de escuchar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y pues ya esperó a la señora y de repente la señora se sube muy asustada, o sea, y le dice que sí, por favor se pueden ir. Ella se subió, pues obviamente estaba llorando, tenía los ojos muy hinchados y ella no quiso hablar en todo el camino, no quiso decir nada de lo que había pasado, pero en cuanto llegaron él le dijo que pues que qué había pasado, que si podía ayudarle en algo. Y la señora fue cuando le contestó y le empezó a contar todo lo que pasó con aquel hombre misterioso. Resulta que este hombre, él se quedó hasta donde el hombre le dijo que pues la entendía, ¿no? Y hasta cierto punto le transmitía como una vibra de que la entendía y de que pues quería transmitirle paz. Ella le dijo que pues sí, que realmente era muy doloroso por lo que estaba pasando y que daría cualquier cosa porque eso no fuera realidad. A lo que este hombre misterioso le contesta que estaría dispuesta a hacer por traerlo de vuelta. Y es ahí donde ella se queda pues como pensando de qué tipo de pregunta es esa, ¿no? Ella en el principio pensó que él quería como burlarse de lo que estaba pasando y reaccionó de una forma muy a la defensiva. Ella le dijo que con eso no se jugaba y que si eso realmente se pudiera hacer, ella haría todo por tener de vuelta a su hijo. Este hombre le dice que él podía hacer que hasta lo imposible se cumpliera. Es ahí cuando ella cuenta que le envolvió un sentimiento de escalofrío, que sintió como si todos sus sentidos se pusieran en alerta. Ella me cuenta que ese hombre pues tuvo como una mirada muy penetrante y que realmente tenía una mirada pues muy de miedo, ¿no? En eso el taxista le cuenta que pues que le pidió a cambio. Ella cuenta que él solamente le dijo que era tan importante que pudiera reemplazar la vida de su hijo. Ella le contesta que la vida de su hijo no tiene precio y que nada podría igualar eso. Es así cuando este hombre le vuelve a preguntar que qué estaría dispuesta a hacer porque le regresara a su hijo. En este punto ella estaba muy estresada, la conversación era muy incómoda, sobre todo porque pues estaban hablando de un tema muy delicado, ¿no? Y ella le dijo que mejor le dijera qué era lo que quería o qué era lo que estaba buscando con esas ofertas. Ella cuenta que él se le quedó viendo con una cara pues sí como muy terrorífica, como pues sí muy pues me describe que la cara de esta persona era como si fuera un maniático. Ella se asustó y le dijo que no podía darle una respuesta, que él sabía perfectamente que la vida de alguien no tenía ningún precio. Y fue ahí cuando él le dijo que lo pensara, que él podía ayudarle y que si en algún momento ella decidía pues cambiar de opinión, lo buscara y que tuviera el mismo sentimiento de querer encontrar una explicación a lo que pasó y él aparecería de nuevo. El taxista pues obviamente cuando ella le contó eso pues se sacó de onda y le dijo que no le hiciera caso, que de seguro era pues no sé un loco que estaba por ahí, pero ellos en el fondo sabían que probablemente se trataba de ya saben quién. Y bueno, al día siguiente él pensó que ella pues dejaría de ir al panteón por lo que había pasado, ¿no? Pero para la sorpresa del taxista ella le volvió a pedir el servicio y le dijo que si por favor la podía llevar a pues a la misma hora, ¿no? Entre 7 de la tarde, y él accedió. Él iba con mucho miedo porque sabía que probablemente ella pues iba a terminar como esa propuesta, ¿no? Él le preguntó que para qué se dirigía ahí y pues ella le dijo que ella sabía lo que hacía y que por favor la llevara. Le pidió que por favor se quedara en el mismo lugar porque no quería estar sola y que cualquier cosa que por favor pues pidiera ayuda, ¿no? En ese momento el taxista estaba muy asustado. Él me cuenta que pues estaba pues igual como que muy alerta y de repente ella pues empieza a llorar, pues estaba pues ahí donde está su hijo, ¿no?
Ella empieza a llorar y de repente este hombre misterioso vuelve a aparecer, pero él me cuenta que la primera vez pues realmente él no se dio cuenta de dónde salió, ¿no? Pero ahora él sí estaba como que atento para ver de dónde venía este hombre, ¿no? Y se dio cuenta que este hombre aparecía justamente detrás de unos árboles que estaban en el panteón. Cuando él se acercó, pues obviamente el taxista ya no escuchó nada, simplemente las señoras después de 5 minutos se subió al carro y pues se fueron. Él le preguntó, porque no aguantó la curiosidad, qué es lo que había pasado, y la señora le comenta que ella simplemente le fue a decir que a ella no le interesaba ningún trato, que si lo que él quería era la vida de alguien más por la de su hijo, ella sabía que el único que podía hacer su voluntad era Dios y que ella no quería hacer tratos con él ni con nadie, porque pues si las cosas pasaban por algo. La señora se soltó a llorar con él y le dijo que pues estaba muy asustada porque sabía que lo que se le había presentado era pues el malo, el diablo. Entonces ella pues se asustó muchísimo y le dijo que ella sí quería dejarle muy en claro que a ella no le interesaba ningún trato con él. Entonces, pues no sé qué piensen ustedes. Yo creo que he escuchado muchas historias sobre esto, de que pues hay personas que, bueno, hay entidades que se acercan para tratar de pues convencerte, ¿no? Realmente yo creo que ella hizo bien. Creo que a pesar del dolor nunca se debe recurrir a este tipo de soluciones. Y pues no sé qué piensen ustedes. Vamos a pasar con esta historia. Esta historia le sucedió a Javier. Javier es un padre de familia que heredó una casa. Esta casa era donde él creció cuando era niño. Y me cuenta que todo bien. De hecho, los primeros meses estuvo súper bien. Su esposa se sentía muy cómoda y sus hijos también. Pero aproximadamente 2 meses después, el niño más pequeño empezó a tener como problemas en la casa. Me cuenta Javier que pues el niño realmente ya no quería dormir en el cuarto. Decía que por las noches aparecían cosas y caminaban por el pasillo. Al principio pensaron que todo había sido como parte de su imaginación porque veía películas de terror y ese tipo de cosas, ¿no? Pero Javier me cuenta que después se dieron cuenta que no, que realmente algo le pasaba al niño, porque en ocasiones este niño pues ya se estaba como demacrando, no dormía y amanecía dormido como en el sillón o iba a buscar a sus padres en la madrugada. Es así como Javier decide ponerle un alto y decide pues ahora sí que dormir con su hijo en la cama, en su cuarto, para demostrarle que no había nada de qué temer. Me cuenta Javier que pues realmente todo súper bien, pero a eso de las 12 de la noche ellos pues ya estaban como ya más o menos dormidos y empezaron a escuchar lo que el niño le comentaba. Se escuchaba como si abrieran la puerta de la casa, como si estuvieran subiendo las escaleras y caminaran al cuarto de Javier. Él me cuenta que en ese momento ellos pues no sabían qué hacer. Realmente Javier no podía creer lo que estaba pues escuchando, ¿no? Porque él pues durmiendo en otras habitaciones no lo podía escuchar porque nunca había escuchado algo similar a eso. Es así como el niño le dice que a eso se refería cuando le daba mucho miedo quedarse a dormir solo ahí. Ellos no hacen ningún ruido. Estaban pensando en levantar a los demás, pero pues realmente ahí el hombre de la casa era pues Javier, entonces no quería asustar a su esposa. Él me cuenta que decidió pues quedarse callado y llegó un momento en el que pues escuchó como si 2 personas estuvieran pues como murmurando fuera de su cuarto, ¿no? En la puerta justamente. Es así como de repente escuchan que esta persona dice, una voz femenina menciona que esperan que no se despierte y que ojalá le guste la sorpresa. Javier se saca mucho de onda porque no entiende, por si le había vivido ahí desde chico y nunca había tenido ningún inconveniente con estos, ¿no? Y bueno, después de eso escucha que el señor, bueno, la otra voz masculina dice que le habían comprado su pastel favorito. Y es ahí donde Javier cae en cuenta que muy probablemente esto se trate de sus padres, ya que sus padres fallecieron en un accidente justamente cuando iban a comprarle un pastel de cumpleaños a Javier. Ellos realmente pues no supieron qué hacer, se quedaron callados y el niño pues entendió
cuando Javier le contó lo que pues pasó y cómo le pasó a sus papás, ¿no? Deciden dejarlo así. Realmente esas voces nunca entraron, solamente se escuchaban como la voz, y después de eso pues se dejó de escuchar. Ellos se fueron al cuarto de donde estaba la mamá, durmieron ahí, y al día siguiente pues pasó lo mismo, ¿no? Después de eso me dice Javier que él pues trató de contactar a alguien para que pues le dijera a sus papás. Es que como que eso que escuchó le hizo pensar que probablemente sus papás no estaban descansando en paz, o que pues el alma de sus papás estaban penando, ¿no? Y es así como Javier me cuenta que él contactó a alguien que le ayudara a pues darle esa paz a sus padres. Y efectivamente esta persona le dice que sí, que sus padres estaban como penando, ya que en las circunstancias en las que ellos pues murieron fue de camino a comprarle un pastel. Y es así como pues esta persona hace como algo para que sus padres puedan descansar y se dejan de escuchar estas cosas. Aún así, con todo lo que hicieron, la verdad es que los niños ya no estaban cómodos, así que deciden rentar la casa. Y pues los inquilinos que viven ahí ya no han reportado ningún otro pues suceso de este tipo. Me cuenta Javier que fue una experiencia súper traumante, ya que pues jamás pensó volver a escuchar la voz de sus padres, y sobre todo jamás pensó que pues los volvería a ver, ¿no? Bueno, a escuchar y sentir más bien. Javier me cuenta que igual esta experiencia fue algo como que él pues piensa que eso tenía que pasar, porque pues de una u otra forma ahora le da gusto que sus padres estén pues descansando y pues ya no estén penando como él piensa que así fue. No sé qué es lo que ustedes piensen, pero yo creo que esto pues realmente pues sí es pues muy impactante. Creo que para él debió ser muy impactante escuchar la voz de sus papás. No sé si alguien de ustedes tiene alguna historia similar donde han podido escuchar la voz de las personas que ya no están. Me gustaría saber y me gustaría que me lo contaran. Y bueno, vamos a pasar con esta última historia. Esta última historia le sucedió a Juan. Juan es un hombre que reside en Michoacán. Y bueno, en estas fechas es una de las fiestas más pues sonadas aquí en México, es el Día de los Muertos. Y pues el Día de los Muertos realmente es algo muy bonito, que personalmente a mí me gusta mucho. Y pues todos nosotros pues acostumbramos a pues poner un altar para las personas que ya no están, y la verdad es que me parece algo muy bonito y muy simbólico. Pero hay muchas personas que pues obviamente no creen en esto, y pues se respetan, ¿no? O sea, cada quien puede creer en lo que quiere. Pero esta anécdota me la cuenta Juan. Él pues realmente es de un pueblo de Michoacán. Me cuenta que pues él y su esposa están casados, y él me cuenta que al principio él no era creyente de esta tradición. Realmente él pues le parecía algo absurdo y tonto lo que es el Día de Muertos. Pero su esposa sí es muy tradicional y a ella le encanta poner al altar de muertos, como pues yo creo que a muchas personas. Él me cuenta que él pues siempre tenía como que esa discusión con su esposa, porque él no le había sentido gastar dinero en ese tipo de tonterías, como él le llamaba, ¿no? Y su esposa pues en cambio, ella, aunque él no le diera dinero para esto, siempre trataba de pues conseguir fruta o las cosas que estuvieran a su alcance, ¿no? Pero siempre le ponía una ofrenda a sus familiares que ya no estaban. Juan me cuenta que pues iba a tomar con sus amigos, ¿no? Él me cuenta que justamente después de un 2 de noviembre, que era Día de Muertos, él no había tomado como otras veces. O sea, realmente pues solamente como que se tomó una cerveza y ya, ¿no? Él decide regresar porque era una época en la que hacía demasiado frío. Decide regresar a su casa y pues va todo tranquilo, ¿no? Por el mismo camino de siempre. Y es así cuando se topa con muchas personas en el cementerio. Él se saca muchísimo de onda porque pues se ve como que van en fila, ¿no? Como si van pues todos juntos prácticamente. Y es algo muy peculiar porque a lo lejos él cree haber visto a su tío que falleció hace 5 años.
Él pues se saca de onda, pero pues decide como que ignorarlo, ¿no? Él va en su rollo y pues camina. De repente pasa a la casa de un amigo, pero su amigo pues solamente como que platicó con él unos 15 minutos, ¿no? Decide seguir caminando a su casa y es ahí donde se da cuenta que muchas de esas personas a las que vio ya van de regreso. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando esto sucedió. Y bueno, de repente entre esa multitud logra ver a sus padres, y sus padres iban solamente con unos como panes y pues frutas. Iban muy tristes según la descripción que él me da. En ese momento a él se le parte el corazón porque pues ve que va todas las personas que van ahí son con las ofrendas que les pusieron sus familiares, ¿no? Él pues en ese momento dice que se le partió el corazón y realmente pues no supo cómo pues reaccionar ante eso, ¿no? Él pensó que estaba soñando y realmente pues se desmayó, ¿no? O sea, él me dice que la impresión de ver eso se desmayó, y pues uno de sus amigos que también venía de allá pues lo vio tirado y pues pidió ayuda, ¿no? Él amaneció en el hospital prácticamente, pero no porque tuviera algo, simplemente porque no reaccionaba. Y pues su esposa va por él al día siguiente, cuando le avisaron, y pues él le cuenta todo lo que vio, y él le cuenta que pues realmente él no tenía nada, simplemente no había despertado, ¿no? Y le cuenta que pues estaba muy arrepentido de no haberle puesto una ofrenda a sus padres, porque se dio cuenta que eso del Día de Muertos pues sí es algo como que pues cierto, ¿no? Y me cuenta que desde ahí él tomó la costumbre de cada año ponerle un altar a su familia. No sé qué es lo que ustedes piensen sobre esto, pero personalmente yo soy de las personas que en mi casa ponemos altar siempre, ¿no? Y pues me parece algo muy bonito. Obviamente, pues ya saben, o sea, yo sí he probado cosas que se pusieron en el altar, ¿no? Por ejemplo, yo soy amante del pan de muerto, entonces yo pues generalmente lo pruebo, ¿no? Y yo siento que realmente las cosas saben diferentes, o sea, se les va como que la esencia. No sé qué es lo que piensen ustedes, pero a mí me encanta estas épocas, me encanta pues esa tradición. Y pues esta historia me pareció un poco pues triste, pero también bonita, porque creo que pues despertó en él una tradición que pues muchos compartimos. Esta historia pues me pareció muy linda, y pues cuéntenme si ustedes tienen alguna otra pues historia similar. Mi nombre es Ari y me encantó tenerte en este capítulo más. Nos vemos en el próximo video, y sobre todo no olvides seguirme y pues no olvides contarme todas las historias que tengas. Nos vemos en el próximo capítulo, y hasta la próxima.